Bueno, vamos a comentar un poquito los movimientos de la Tierra. El primer movimiento es el de rotación. Llamamos rotación al tipo de movimiento que hace la Tierra al girar sobre su propio eje. El eje sería una línea imaginaria que trazáramos desde el polo norte hasta el polo sur y la Tierra va girando y dando vueltas alrededor de ese eje. El sentido de giro, si miramos desde arriba, es el sentido contrario a las agujas del reloj, Es decir, el giro va de oeste a este. Y si nosotros estamos situados en la Tierra, lo que nos da la impresión es como que el cielo estuviera girando, pero es la Tierra la que está girando, en realidad. Una vuelta completa, desde el lugar que partas hasta volver a la misma posición, se produce cada 24 horas. Es decir, ese es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta. Y esa es la duración de un día completo. El movimiento se produce si nos situamos en el espacio de esta manera, Es decir, giros en dirección contraria a las agujas del reloj y vemos que el eje de rotación no es perpendicular a la horizontal, sino que tiene cierta inclinación. Sería más o menos por aquí estaría el eje de rotación y vamos viendo que la rotación se va produciendo así. La rotación es la que provoca que en unos lugares sea de día y en otros lugares sea de noche en el mismo momento. También influye en los horarios y en los biorritmos. Bien, vemos aquí una imagen de cómo el Sol, si está situado, por ejemplo, aquí a la izquierda, incide en una parte de la Tierra, ilumina la mitad de la Tierra en un momento dado y en toda esa zona es de día y en ese mismo momento la zona que queda oculta al Sol, es decir, en la cara opuesta, en la parte opuesta, en esa mitad de la Tierra, en ese mismo momento, es de noche. Bien, entonces la primera consecuencia de la rotación de la Tierra es la alternancia entre días y noches. También tenemos como consecuencia de la rotación las diferencias horarias. ¿Por qué? Porque en este punto, por ejemplo, que está enfrentado al Sol, igual son las 12 del mediodía, pero en ese mismo momento, en el punto que está en el otro extremo de la Tierra, son las 12 de la noche. Esto es debido a que la Tierra no es plana. Si fuera plana, en todos los puntos tendría la misma incidencia respecto al Sol y sería la misma hora. Otra consecuencia de la rotación es que los polos están achatados, solemos decir, el achatamiento de los polos. Es decir, la Tierra, al estar girando de esta forma, hace que en la parte central, en esta zona, son más o menos por el ecuador, se genere una fuerza, que es la fuerza centrípeta en realidad, que hace como que se ensanche un poco, ¿no? Como que salga hacia afuera un poco esta parte central. Mientras que los ejes de rotación son los que menos fuerza centrípeta sufren y en esos lugares está un poquito más acortado el diámetro de la Tierra. En consecuencia tenemos una forma un poquito así redondeada, que es la forma elipsoide. Y otra consecuencia es que como resultado de la rotación de la Tierra, del movimiento de la Tierra, los continentes, como son rocosos y están bien pegados a la Tierra, se mueven con la Tierra sin problema. Pero tanto el agua como el aire que está sobre la superficie tienen cierta posibilidad de movimiento, ¿no? No están agarrados a la Tierra. Entonces, mientras la Tierra gira, las aguas, por ejemplo, y el aire que está en la superficie se van desplazando y se van desviando un poco. Por ejemplo, en el Ecuador, tanto un poco al norte como al sur, se generan unos ciertos vientos que van hacia el noroeste o hacia el suroeste, ¿vale? Mientras que más al norte y más al sur tenemos vientos del oeste, tanto en un lado como en otro, en otras direcciones. Bien, y al estar girando, etcétera, estos movimientos hacen que se vayan uniendo unas desviaciones con otras y finalmente se producen un poco estas bandas curvadas
que es lo que se conoce como efecto de Coriolis. Esto genera luego pues, que haya unas células de movimiento aquí del aire, etcétera, sobre la superficie de la Tierra. Resumiendo entonces, consecuencias de la rotación de la Tierra son diferencias entre el día y la noche, diferencias horarias en unos lugares respecto a otros, achatamiento de los polos con ensanchamiento de la zona ecuatorial, es decir, forma de elipsoide de la Tierra, y desviación tanto de corrientes marinas como de los vientos que están en superficie. El otro movimiento que tenemos es el de traslación de la Tierra. La traslación es este movimiento que vemos aquí reflejado de la Tierra alrededor del Sol. Una vuelta completa, desde cualquier punto hasta volver a la misma posición, se termina en un año, dura un año, es decir, 365 días y unas pocas horas más. La trayectoria que sigue la Tierra alrededor del Sol tiene forma de elipse, es decir, es ovalada, por eso decimos que tiene forma elíptica o de elipse. Y eso hace que la distancia del Sol a la Tierra no sea la misma en cualquier punto. Hay zonas, hay momentos en los cuales la Tierra se encuentra más cerca del Sol y momentos en los cuales la Tierra se encuentra más lejos del Sol. El punto más alejado de la Tierra respecto al Sol nos produce el afelio. El afelio es este momento de máximo. Bien, aquí vemos otra imagen en la cual reflejamos el Sol, la Tierra y trazamos una línea entre el Sol y la Tierra que refleja un poco un plano que veríamos aquí de perfil, ¿no? El plano este que contiene tanto la Tierra como el Sol es el plano de la eclíptica. Y lo que vemos es que el eje de rotación de la Tierra forma esta inclinación que decíamos de 23 grados. Consecuencias de la traslación de la Tierra. La primera consecuencia serían los cambios de estación. Como el Sol incide sobre la Tierra que está como inclinada respecto al Sol, hay siempre una zona que es la que está justo enfrente al Sol, donde incide de forma perpendicular, que es donde pegan los rayos con más intensidad. Esa será la zona que en ese momento tenga más calor, o sea, más cálida. A medida que te vas alejando de esa zona de incidencia perpendicular, te vas alejando y entonces te vas encontrando con que los rayos solares golpean, digamos, o llegan con más inclinación, por lo tanto tienen menos intensidad. Eso hace que en la Tierra haya distintas estaciones según cuál sea la posición que tenga la Tierra en ese momento respecto al Sol. Por ejemplo, en este extremo de la elipse vemos aquí que en el hemisferio norte la inclinación es hacia el Sol. Eso es lo que influye en que sea verano en ese momento, en este solsticio, este 22 de junio. Los dos extremos aquí, arriba y abajo, serían los equinoccios, pero el punto más alejado, en realidad, no es el más alejado respecto al Sol, pero en este punto en el cual la inclinación hace que sea la zona menos enfrentada al Sol la que se encuentre más fría. Es decir, lo que más influye en las estaciones es la perpendicularidad, que es la que indica la inclinación de los rayos solares, ¿vale? En este extremo de aquí, la inclinación hace que en el hemisferio norte la Tierra esté como más alejada de los rayos solares. Es por eso que aquí, en el hemisferio norte, nos encontramos en invierno. Vemos aquí, si nosotros fuéramos el Sol, como esta zona, que es justo la que está enfrente nuestro, esta es la zona de máxima intensidad de rayos solares.
Y la Tierra al irse moviendo, pues esta sería la zona en la cual en este momento están sufriendo, bueno, se están notando con más intensidad el calor del Sol. Bien, además de los cambios de estación, la traslación es la responsable de que haya solsticios y equinoccios. Los solsticios, tanto de verano como de invierno, son los dos puntos de los extremos de la elipse en el cual el eje de rotación de la Tierra en esta zona se encuentra más cercano hacia el Sol. ¿Veis aquí? El eje estaba más cercano al Sol, mientras que en este otro extremo, el otro solsticio, el eje norte, ¿veis? Está más lejano hacia los rayos del Sol. Esos son los dos solsticios. Aquí el de verano y aquí el de invierno. En los dos puntos intermedios tenemos los equinoccios, que serían el de primavera y el de otoño. Otra consecuencia de la traslación es la variación de la intensidad de la radiación solar que va llegando a cada zona de la superficie terrestre. Esa diferencia hace que en la Tierra tengamos diferentes zonas climáticas, que las clasificamos un poco como en bandas. Vemos que las zonas polares serían las que, tanto en la zona norte como en la zona sur, son las que siempre quedan un poco con menos intensidad solar, porque es donde más inclinados llegan los rayos del Sol, que es lo que más influye en las estaciones, mientras que la zona que está enfrentada justo hacia la Tierra, en el punto que está enfrentado a la Tierra, esto te marca uno de los trópicos. En el hemisferio norte está el trópico de Cáncer, pero cuando la Tierra se encuentra justo en la otra parte, ¿no?, el Sol va a pegar por aquí y esto determina este trópico de Capricornio. Esto nos hace que aparezcan estas zonas climáticas. Posteriormente a la polar estaría la zona templada entre el círculo polar y el trópico de Cáncer, mientras que la zona templada en el hemisferio sur estaría entre el trópico de Capricornio y el círculo polar. Y alrededor del ecuador, entre los trópicos, estaría la zona tropical. Otra consecuencia de la traslación de la Tierra son los años bisiestos, porque como una traslación no dura un año exacto, sino que dura 365 días más unas cuantas horas más, entonces cada 4 años lo que se hace es formar un año bisiesto, es decir, que se le añade un día a febrero, que así tiene 29 días en vez de 28, y de esa forma ese año tendrías 366 días.